Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy toca una review de un film que he podido disfrutar en el Festival de Sitges, del que he estado cubriendo esta vez como prensa, y eso mola mucho, y no es otra que Swiss Army Men, la película ganadora del festival, dirigida por el dúo Daniels y protagonizada por Paul Dano, Daniel Radcliffe y mi queridísima Mary Elizabeth Winstead en un papel bastante secundario pero vital para el film. Tras una larga temporada aislado en una isla desierta, Hank encuentra compañía en el flatulento cadáver de un joven que el agua ha traído hasta la orilla. Poco a poco, el náufrago y el fiambre desarrollan una hermosa amistad. Esta película ha sido una de las sorpresas, sobre todo porque nadie daba un duro para que se llevase el premio gordo del festival, pero acabó llevándoselo. La película tiene dos caras, la externa y superficial, y la interna, que está algo más elaborada. La superficial no deja de ser una historia de un perdedor que se adereza con chistes de pedos y bueno, no es una mala manera de pasar la tarde, pero sinceramente la película esconde mucho más en su humor zafio basado en el cacaculo pedopis, y quiero decir que la parte elaborada intenta mostrarnos la parte más vitalista, una parte que nos está constantemente recordando el Carpe Diem, como el Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos, pero sin tanta épica y ni mucho menos tanto pijerío. Algo profundo que dependerá de si cada uno quiera llegar a él o no, y a mí pues esa parte en parte me llegó. Las interpretaciones son brillantes. Por un lado, tanto Paul Dano como Daniel Radcliffe hacen un trabajo soberbio, pero más especialmente por el papel de Daniel Radcliffe, que lleva a cuestas gran parte del film interpretando a un cadáver que puede hablar, pero eso sí, no puede moverse. Ojo, es un cadáver, no es un zombie, simplemente puede hablar y puede ayudar al personaje de Paul Dano a que se vuelque en él todas sus inquietudes, sus miedos, su frustración, y el resto de personajes que aparecen en el film no dejan de ser meros espectadores que asisten estupefactos al desenlace de la película. La película tiene un problema, y es que viene añadido de que mezclar tanta comedia para hacer más llevadera esta catarsis personal del personaje de Paul Dano con todas esas metáforas hace que el mensaje del Carpe Diem se vaya diluyendo y solo pueda reforzarse con ese final que es bastante abrupto y bastante pillado por los cojoncios. El problema añadido es que es la ganadora del Festival de Sitges y que sí, oye, es una buena peli y le voy a dar una buena nota, pero desgraciadamente el título le viene grande. Y si la gente va a verla por el galardón, pues sinceramente que se ande con mucho ojo, porque luego vienen los bajones y los dislikes. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,2, en Metacritic ha conseguido un 64 sobre 100, y en Error de Record le vamos a ser justos y le vamos a dar un 7, porque es una película entretenida, muy bizarra, pero que tiene esos peros que hace que no acabe de cuajar como debería una ganadora del Festival de Sitges. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que ayuda y mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.